brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, yes, to prove that he was sorry. Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Hoy aquí un día más para traer este súper gorro. ¿Habéis visto cómo queda en las fotos? Yo creo que muy lindo. Esta es la idea del gorro. Un poco caído, tipo boina diría yo incluso. Mirad lo que hace. Está súper cookie. Bueno, no me voy a enrollar. Solo dar 3 pautas o 4. Vamos a tejer con un 4,5. Esta lana que nos mide unos 4, es el número 4 más o menos, tiene 4 milímetros de grosor. La vamos a tejer con el 4,5, que es un gancho, o sea, yo pienso que un poco pequeño, pero yo tejo muy flojito, entonces, y quiero que me abrigue, partiendo de eso. Vamos a ir creciéndolo desde la vuelta 1 hasta acabar en el elástico. Vamos a hacer todas las vueltitas. Vamos a gastar aproximadamente unos 130-140 gramos, porque la verdad es que es muy grande. Y como es lana muy gruesa, pues se nos vence, se nos acaba muy rápido. Pero bueno, va a ser muy, muy amoroso. Vamos con él. Ah, me olvidaba, un momento. Antes de que me vaya. Si os gusta lo que veis, suscribiros al canal, darle al like, a la campanita que hay detrás, al lado, para que no se olvide nada. Nos vemos. Hay otras redes donde también estoy y si queréis, pues podéis verme por ahí. Vamos con el vídeo, no me enrollo más. Chao. Bien, para hacer este gorro lo que vamos a hacer es un aro mágico en el que vamos a poner 8 medios puntos. Perdón. 6 medios puntos. Para eso haremos 2 cadenas y vamos a empezar a hacer medios puntos. Las 2 primeras las consideramos como el primero de los puntos, ¿vale? Este será el segundo. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Bien, vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado en la segunda de las cadenas. Bien, ahora hacemos 2 cadenas para dar la vuelta y será nuestro primer punto medio alto. Y en el mismo sitio, pero fijaros, aquí tenemos la trencita. Bien, bueno, pues nosotros vamos a pinchar en el punto de ahí. Solo esta hebra. Bien. Y en cada punto vamos a hacer un punto, es decir, vamos a hacer 8 aumentos. Tenemos 8 puntos, pues 8 aumentos. En cada punto, 2 puntos. 1 y 2. En cada punto, 2 puntos, recordar, ¿eh? 1 y 2. 1. Medios altos. Y 2, así toda la vuelta. 1 y 2. Bien, vamos a cerrar en la segunda de las cadenas con un punto deslizado. Bien, antes de dar la vuelta al tejido vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a pasar la hebra, en el último punto donde hemos quedado, vamos a pasar nuestro gancho y ahí vamos a pasar nuestro tejido. Vamos a dar la vuelta a esta poquita cosa que hemos hecho ahí, ¿vale? Y vamos a hacer las cadenas. Y ahora vamos a hacer las cadenas, 1 y 2. Ya hemos dado la vuelta, ¿vale? Y ahora, ¿veis? Volvemos a tener aquí la trenza. Pues nosotros vamos a enganchar el punto de atrás y vamos a empezar a hacer
En el primero de los puntos, un punto y otro punto, un aumento. En el siguiente no aumentamos, solo uno. En el siguiente un aumento, 1 y 2. En el siguiente un aumento. En el siguiente un aumento, 1 y 2. Cada vuelta vamos a aumentar 8 puntos, ¿vale? Uno. La tercera de las vueltas. Vamos allá con la cuarta. Lo primero que hacemos, giramos este. Vamos a ponerlo aquí. Cerramos nuestro gancho y sacamos por atrás. Hacemos 2 cadenas y nos vamos a dar la vuelta. Y aquí, y en la fila, en el punto de atrás, ¿vale? Igual todo el tiempo, ¿vale? Vamos a hacer todo el tiempo igual. Entonces, en lugar de enganchar el punto normal como engancharíamos, solo engancharemos en la hebrita de atrás. ¿Bien? Y vamos a ir haciendo aquí un aumento mismo, porque yo lo valgo. Perdón que hay un pelo. Y ahora contaremos. Aquí hicimos el aumento cada un punto. Bueno, pues ahora hacemos 1 y 2 puntos sin aumento. Voy a esperar que enganche bien el punto. Ahí, 2 puntos sin aumento. Y en el tercero hacemos el aumento. Perdón, que enganché mal de nuevo. Ahí. Aquí hacemos el aumento 1 y 2, ¿vale? Otra vez. Un punto. Otro punto. Y en el siguiente aumento. 1 y 2. Esta es la forma normal de crecer en casi todos los gorros que nosotros hacemos. Vamos a ir creciendo de forma proporcional. En la siguiente, en lugar de cada 2, cada 3. En la siguiente, cada 4. Así. ¿Vale? Hasta que tengamos el ancho de nuestro gorro. Y un poquito más. Este le vamos a dejar un poco chuequito. No se nos vaya a quedar pegadito a la cabeza. Este gorro yo lo veo más bombachote, ¿no? Un gorro más caído, más... Pero bueno, cada uno para gustos los colores. Una vez que lo habéis visto, si queréis esté bien. Y si lo queréis más pegadito, pues ya sabéis. Cada 2 hacemos el aumento esta vez. Bueno, pues venga, vamos a hacer toda la vuelta y nos volvemos. Acordaros cómo yo hice 1 y después hice el aumento. Pues entonces acabo con 1 y el segundo punto será las 3 cadenas de subida. Siempre me va a ir cuadrando. Empiece donde empiece, siempre me va a ir cuadrando de tal manera que si yo empiezo los aumentos aquí mismo, sin contar este punto, y voy contando 1, 2, 3, los que sean, este punto va a completar esta serie desde el último aumento hasta el primero, ¿vale? Siempre nos va a pasar esto. O sea que por ahí no tengáis problemas. Bien, hacemos 1 y 2 cadenas, damos vuelta y seguimos lo mismo. Como si yo de repente digo, venga, pues voy a empezar el aumento con los puntos, con el punto de cadena, con las cadenas de arriba. Pues arranca ahí. Bien, arranco ahí y vamos haciendo. Y ahora contamos 1, 2, 3. Y en el cuarto hacemos el aumento, ¿vale? Vamos a ir eso, separándolos. Vamos a hacer progresivos, es decir, 8 aumentos cada vuelta, con independencia de dónde arranquemos, de dónde empecemos a hacer los aumentos. Lo importante es que vayamos separando. Aquí hicimos 8, aquí aumentamos todos. Aquí cada uno sí, uno no. Aquí 2 no, 1 sí. Ahora 3 no, 1 sí. 4 no, 1 sí. ¿Comprendido esto? Entonces ahora vamos por el que nos toca, que son 3, pues vamos a contar 1, 2 y 3. Y es bueno que variemos el lugar donde hacemos los aumentos, porque así no se nos van a disimular más, sino aquí nos va a salir una especie de diagonales, ¿no? De radiales desde el medio, y es mejor que se camuflen. Entonces, mejor que vayamos alternando el lugar donde hacemos los aumentos. Bien, ¿comprendido esto también? Pues genial, un pasito más en nuestro
crecimiento personal con el crochet. 2. Tenemos que querer saber eso, si nosotros queremos que se nos marquen las diagonales, las radiales que nos salen desde el medio o no. Si no queremos, pues cambiamos el lugar de los aumentos. 2, 3 y aumento. 1 y 2. ¿Vale? ¿Vamos viendo? Mira qué chulo va a quedar, ¿eh? Esta forma a mí me gusta, Le podemos poner pompón y todo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer así hasta que tengamos unas cuantitas de vueltas hechas. Mirad, hice 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 vueltas. Y ahora mismo me está midiendo tal cual. Voy a dejarlo a su aire, ¿vale? A su cero. Me está midiendo. Voy a medir su perímetro para saber por dónde nos va la cabecilla, ¿eh? Yo creo que ya no voy a hacer más aumentos. He aumentado en el noveno, hacía 8 y en el 9 aumentaba. O sea que tenemos 9 por 8 aumentos, 9 por 8, 72 puntos. Y ahora mismo nos está midiendo unos 65 centímetros más o menos. Yo creo que ya es huequito bastante, ¿vale? No hace falta ampliarlo más. Pues, ¿qué hacemos ahora? Hacer vueltas de la misma manera, bien, pero sin hacer aumentos, para que se nos vaya curvando. Bien, que alguien lo quiere más bombacho, deja más. Que alguien lo quiere menos bombacho, quita esta vuelta de aumentos y va a tener los 54, 55 por ahí que nos mide y dejamos de hacer los aumentos. Bien, entonces yo creo que por ahí ya tenemos una cabecita interesante. Bien, pero insisto, cada uno lo que considere más o menos. Vamos a seguir haciéndolo para que veáis el resultado y después podáis valorar si hacéis más o hacéis menos vueltas de aumento. Según como, bueno, habéis visto las fotos, con lo cual si os gusta con más o con menos, pues hacéis en consecuencia. ¿Os parece? Venga, pues voy a seguir haciendo las vueltas y nos volveremos a ver cuando tengamos el cuerpo hecho. Ahora ya, seguimos igual, pero sin hacer aumentos, ¿vale? Sigo pasando por atrás la hebra porque yo creo que le queda más escondidito, más recogidito sin que lo veamos tanto. También para gustos los colores, esto es lo de siempre, ¿eh? De verdad que hay tanto que se puede optar que bueno, pues hay cada uno, ¿vale? Venga, pues ahí seguimos y vamos haciendo ya todos los puntos sin hacer ningún aumento. Vamos allá, ¿vale? Pues nada, hacemos y nos volvemos a ver cuando tengamos pues un montón de ellas hechas. Vamos a ver cuántas. Claro, dependerá de la hebra y del hilo y del gancho que cada uno tenga. También esto es importante, pero bueno, vais viendo cómo queda el gorro, va a quedar muy divertido. Le vamos a poner un pompón. Bien, vamos allá, venga. Acabo la última de las vueltas. Hemos dicho que tenemos aquí unos 23 centímetros tenemos aproximadamente ahora, y lo que nos toca, voy a dar la vuelta al puntito para que no se nos vea tanto, porque este acabado de vuelta es un poco, se ve demasiado quizás. Podemos poner una flor o algo, para taparlo un poquito. Le voy a dar la vuelta y ahora lo que vamos a hacer son unas cuantas disminuciones, tantas como unas 20. Más o menos unos 20 puntos, ¿vale? Cada uno que cuente y reparta sus disminuciones. Yo voy a hacer una disminución cada 3 puntos, ¿vale? Y esto, bueno, voy a hacer las 2 cadenas primero. Esto quiere decir que yo el primer punto lo voy a hacer tal cual, el siguiente voy a hacerlo y a disminuirlo con el próximo, ¿vale? Voy a cerrar 2 medios puntos altos juntos y el siguiente lo hago normal, el siguiente lo hago normal, el siguiente lo hago normal y aquí vuelvo a disminuir. 1, ay, perdonad, no lo puedo enganchar bien. Ahora. Y 2. Que cierro juntos, ¿vale? Voy a ir haciendo así unas cuantas disminuciones, tantas como unos 20 puntos. Yo tengo, me parece que 80 eran, por ahí tenía, más o menos. Pues voy a disminuir eso.
para tener luego que hacer el elástico. Bien, entonces vamos a ir disminuyendo nuestros puntos. Cada 3 en el cuarto lo vamos a dejar juntos 2, ¿vale? Cada uno va a tener que hacer la disminución en función de sus lanas. Nadie va a tener esta lana en casa, pero tenemos que aprender la manera de buscarnos y saber cuántos tenemos que disminuir. Es decir, si a mí ahora mismo esto me mide 60 y muchos, creo recordar que eran, yo tengo que quitarle un tanto así, para que mi cabeza luego se quede acorde al gorro. Entonces, estos puntos aproximadamente son unos 20. En mi caso, cada uno que haga esto mismo, que se mida en cuánto tenemos que dejar nuestro gorro, pues 52, 54, 56 como mucho, porque lo vamos a trabajar en elástico. Bien, entonces más o menos, si yo tengo, porque tú igual estás tejiendo con una lana no tan gruesa o más gruesa, no tendrás que quitar 20 puntos, ¿bien? Lo importante es saber cómo decidimos los puntos. Aquí se nos tiene que quedar más o menos el perímetro de nuestra cabeza, ya algo razonable, los 50 y tantos, 54, 56 por ahí. Entonces más o menos medimos, esto nos medirá esos 50 y tantos y estos son los puntos que hemos de quitar. Y los vamos a ir repartiendo entre todos los que tenemos. Si tenemos 90 y tenemos que quitar 30, pues quitaremos 1, 2 y el tercero quitamos. Así vamos a quitar uno de cada 3, nos quedaremos en 30 menos. Bien, tenemos que ir haciendo las cuentas, es tan fácil como dividir cuántos queremos quitar entre los puntos. Si tenemos 100 puntos y queremos quitar 20, ¿cada cuántos puntos tendremos que hacer? 100 dividido entre 20 que queremos quitar, nos va a salir aquí una cifra. Esa cifra es los puntos que tendremos que hacer normal antes de hacer la disminución, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo disminuciones todo el tiempo hasta acabar nuestra vuelta. Bien, 1, 2, 3 y el cuarto lo disminuyo junto, pero no lo engancho bien. Ahí. ¿Vale? Así otra vez. 1, 2, 3 y el cuarto disminuyo a la vez. Importante, ¿vale? Bueno, pues venga, hacemos toda la vuelta y nos volvemos a enganchar. Ya se ha quedado bastante más reducido. Está midiendo unos 56 ahora mismo y no lo voy a reducir más porque ahora voy a trabajar con punto elástico. Bueno, ¿qué cosa primera vamos a hacer? Voy a dar vuelta y voy a hacer una cadena para hacer toda una vuelta de puntos bajos enganchado en la hebrita de atrás de la misma manera, ¿vale? Toda la vueltita en la hebrita de atrás para dejar otra vez que se nos vea nuestra ¿cómo se llama? Trencita, ¿no? Esta trencita que va todo el rato embelleciendo. Bueno, pues toda una vuelta en puntos bajos y a partir de ahí le sacamos ya el elástico. Vamos a hacer luego los puntos de relieve sobre el punto bajo para que se quede muy pegadito. Bien, pues venga, toda una vuelta en punto bajo, enganchando bien todas las hebras, toda una vuelta en puntos bajos. I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. Esta vuelta de puntos bajos ya comenzamos y si queréis no hace falta que le demos la vuelta al trabajo o sí, como os parezca. Empezamos a hacer puntos altos de relieve, uno por delante, como es este caso. Otro por detrás, enganchando en el punto bajo. ¿Vale? Todos los puntos los vamos a ir enganchando sobre el punto bajo. Y vamos a hacer uno de cada. Uno por delante, uno por detrás. Uno por detrás. Ahí está. Uno por delante. Uno por detrás y así vamos a hacer toda la vuelta.
enganchando, eso sí, en el punto bajo, ¿vale? Ahí. Pues vamos toda la vuelta a hacer así. Bien, he acabado la vuelta y me engancho con la cadena en un punto deslizado y 1, 2, 3, media vuelta. Vamos allá. Bueno, hemos dicho que dábamos media vuelta o no, como queráis, ¿vale? Se puede dar la media vuelta o no dar. Bueno, entonces ya vamos a ir haciendo. En este caso voy a enganchar el primero de los puntos con las cadenas iniciales de subida, ¿vale? Porque así se va a quedar muy camuflado ese punto. Esas 3 cadenas de subida no se van a ver. Va a ser un punto muy entretenido, muy disimulado el acabado de la vuelta. A mí me gusta que apenas se vea. Y nada, ahora ya cada punto según vaya viniendo. Un punto alto de relieve por detrás, pues por detrás. Un punto alto de relieve por delante, pues por delante. Y nos ponemos a hacer tantas vueltas como nosotros queramos de elástico. ¿Bien? Eso ya es una cosa a decidir por nosotros. ¿Cuántas vueltas queremos de elástico? Yo lo que sí sé, no sé cuántas vueltas van a ser, pero sí sé que voy a querer que tenga por lo menos unos 6-7 centímetros el elástico. O incluso más y hacerlo doble. No lo sé esto. Pero bueno, ahora nos ponemos a hacer vueltas de elástico, de punto de relieve por delante, punto de relieve por detrás y ya lo elegimos. Ya decidimos cómo queremos cada uno, ¿vale? Tantas vueltas, ¿bien? Tantas vueltas como queramos. Decidimos si queremos largo, más corto, menos corto, muy largo y le damos vuelta. Cada uno elige, ¿bien? Venga, pues seguimos. Así las vueltas que nosotros queramos. Este ha sido el tutorial para hoy. Como veis, es algo bastante fácil, pero muy lindo. Queda muy bonito. Bueno, voy a apartar esto de aquí. ¿Habéis visto las fotos? Yo creo que queda muy bonito. Se puede hacer para todas las tallas, para chicas, para chicos. Y lo más importante, tú decides este grosor, este ancho, cuánto lo quieres de ancho. Si es mucho o es poco. Porque si tú dejas de hacer aumentos, vas a conseguir que se quede más pegadito. También es lindo. Y si das más vueltitas, pues tienes este efecto. Hemos llegado a aumentar, bueno, ya lo habéis visto, hasta 60 y muchos centímetros. Y luego hemos reducido para que se nos quede ajustadito a nuestra cabeza. Bueno, que este es el resumen, que espero que os haya gustado. Si es así, le dais al like, os suscribís al canal, seguís en las redes y lo compartís, lo comentáis con las amigas y amigos y tenemos una comunidad de cookie crocheteras y cookie crocheteros por todo el mundo enorme. No digo más. Chao, nos vemos en el próximo. Said on the 1st of March on the holiday, I thought I saw you breathing. All the glory that the Lord has made and to complicate